¿Se escucha? Hola, buenas tardes. Sí, sí, se escucha. Buenas tardes. Mucho gusto, soy Adriana Bertini. Buenas Eh, tardes. Voy a dar la clase de hoy de inexistencia y nulidad de matrimonio y en algunas otras ocasiones también voy a colaborar con la doctora Fernández en algunos casos que ya, bueno, ya me estuvo pidiendo y sin perjuicio de lo cual iremos arreglando algunas clases que ella por distintos motivos no puede dar. eh, Colaboro con ella en el curso. Sí, veo que son unos cuantos, no tengo la lista, así que, bueno, de todas maneras los iré conociendo a medida que vayamos conversando sobre el tema de hoy. Mientras se van conectando, esto vamos a recordar que ustedes estuvieron hablando del acto jurídico matrimonial. Entiendo, bueno, estuvieron viendo, ¿no?, cómo es este acto jurídico matrimonial, los elementos constitutivos. Habrán hablado también sobre la forma del acto matrimonial, la necesaria intervención del oficial público, y también hablaron sobre los impedimentos para contraer matrimonio. ¿Estamos bien? ¿Esto es así? Sí, De esto ya estuvieron conversando, ¿verdad? Bueno, porque esto está muy relacionado con lo que vamos a ver hoy, que es el tema de la inexistencia y nulidad de matrimonio, del acto jurídico matrimonial, la clasificación y los efectos. Sí, esto es lo que tenemos planteado para la clase de hoy y que por supuesto tiene es un poco consecuencia de lo que vieron en la clase anterior, ¿sí? Entonces, repasando un poco, vemos que el artículo 403 perdón. Vemos entonces, como les decía, perdón porque estaba distraída leyendo otra cosa, que el matrimonio entonces requiere del consentimiento de ambos contrayentes expresado ante el oficial público. Es decir, el 406, eso hablaba, el artículo 406, no hayan tenido el código a mano porque después algunos artículos se los hago leer a ustedes, vamos leyendo juntos. Nos habla el artículo 406 de los requisitos de existencia del matrimonio. Y nos dice, para que exista el matrimonio es indispensable el consentimiento de ambos cónyuges, perdón, de ambos contrayentes, todavía no son cónyuges, expresado personal y conjuntamente ante la autoridad competente para celebrarlo, excepto lo previsto en este código para el matrimonio a distancia. El acto que carece de este requisito no produce efectos civiles. Entonces, ya nos está acá hablando de los que son los elementos para la existencia del matrimonio y nuestra clase de hoy es inexistencia y nulidad, ¿verdad? Porque tenemos que distinguir estas dos situaciones. La inexistencia se va a dar cuando falta alguno de estos elementos constitutivos. ¿Qué vendrían a ser estos elementos constitutivos? Los que expresa el 406 como requisitos, es decir, el consentimiento de ambos contrayentes que tiene que ser expresado en forma personal ante el oficial público, ¿sí? Entonces, ¿esto qué implica? Bueno, salvo lo regulado por el matrimonio a distancia, que ya lo habían hablado con la doctora la clase pasada, ¿verdad? La celebración, la posibilidad de celebrar el matrimonio a distancia. A ver, estuvieron hablando de que el matrimonio, seguramente la doctora esto se los explicó porque además es escribana, que el matrimonio no se puede realizar por poder, es decir, yo no puedo entregar un poder a otro para que en representación mía preste mi consentimiento, ¿verdad? Esto ya desde que la Argentina en el año 62 firmó una convención sobre este tema, es que no se permite el matrimonio por poder, pero sí el matrimonio celebrado a distancia, que después va a receptar la ley 23.515
Y que este Código Civil y Comercial también lo recepta, es la posibilidad de que celebren el matrimonio en distintos lugares y el consentimiento se perfecciona en el lugar donde el segundo contrayente lo presta. Pero lo que no se va a admitir es que el consentimiento no sea expresado en forma personal, o sea, con la no se puede expresar por poder, ¿verdad? Y en principio, el principio es que ambos contrayentes van a prestar su consentimiento en forma conjunta. ¿Ante quién? Ante el oficial del registro civil. ¿Por qué? Porque la consecuencia, si faltan estos elementos estructurales, es que este matrimonio se va a declarar inexistente, sin ningún efecto, porque entonces no va a tener ninguna consecuencia. Es un matrimonio que fíjense que la acción para declarar la inexistencia del matrimonio, que en realidad lo que hace es provocar la nulidad del acta matrimonial, no tiene ni plazo de prescripción ni de caducidad. Puede ser declarado en todo tiempo, que va a traer como consecuencia determinar que esa acta matrimonial es nula, por ejemplo, porque los contrayentes no prestaron su consentimiento en forma personal. O, por ejemplo, porque lo hicieron ante alguien que carecía de atribución para tomar este consentimiento. Fíjense que luego, si vamos a ver, más adelante, el artículo 423, en la última parte, sin embargo, dice: si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades prescritas en el acto de celebración no puede ser alegado contra la existencia del matrimonio. Es decir, lo que tenemos que tener en cuenta, y que teniendo en cuenta el principio en favor del matrimonio, se ha establecido también en doctrina, es que si hay una incompetencia de quien celebra el acto, el artículo 407, la existencia del matrimonio no resulta afectada por la incomparecencia o falta de nombramiento, incompetencia o falta del nombramiento legítimo de la autoridad para celebrarlo, siempre que al menos uno de los contrayentes hubiera procedido de buena fe y aquellos ejercieran sus funciones públicamente. Del juego de todos estos artículos, 406, 407 y, como les señalé antes, del 423, último párrafo, para un poco compaginarlo y clarificarlo, vamos a tener lo que ya dijimos: elementos constitutivos del acto matrimonial sin los cuales se declara su inexistencia, que se celebre en forma personal por ambos cónyuges conjuntamente. Lo de conjunto es, con la excepción del matrimonio a distancia, ¿no?, en que puede celebrarse, aunque no expresen el consentimiento en forma conjunta, ante un oficial competente. Pero luego, fíjense que si el oficial no es competente o su nombramiento tuviese alguna nulidad o no resultara legítimo, el matrimonio va a valer igual, porque cuando vamos a hacer, a ver, imagínense la situación, va a celebrar el matrimonio y esta persona notoriamente ejerce la función de oficial público. Está en el registro civil, está en la sala donde se celebra el matrimonio, se presenta un oficial de registro civil, uno no le pide: a ver, deme la constancia de su nombramiento, ¿verdad? Y a lo mejor pudiera ocurrir que fuera incompetente, o no sé, un acto ya medio de novela, hubiera encerrado al oficial y se hubiese puesto a suplirlo, ¿ok? O que ya hubiera sido destituido y permaneciera en sus funciones. Esto los contrayentes no lo saben, y esto es lo que deja a salvo el 407. Si la incompetencia o falta de nombramiento, si hubiera actuado al menos uno de los cónyuges de buena fe y la persona ejerciera públicamente sus funciones. Ahora, si yo me voy a casar, saben que en nuestro país el matrimonio
digamos, que tiene consecuencias legales, la validez del matrimonio es el matrimonio civil. Si yo celebro mi matrimonio entre un oficial del culto o ante un amigo que nos casa, bueno, eso no es un matrimonio, ese matrimonio es inexistente desde el punto de vista del derecho, ¿sí? Hoy es muy común en los casamientos celebraciones en las cuales uno asiste y parece que tuviera un oficial público y en realidad es una persona contratada. Muchas veces estas personas ya se casaron. Sí, es frecuente ahora que hay menos matrimonios religiosos. Antes era muy común que se celebrara el matrimonio civil con la asistencia de unas pocas personas y luego celebrar el matrimonio religioso, después de lo cual había una fiesta y demás. Ahora es más frecuente que no, o sea, es más infrecuente los matrimonios religiosos y es muy común que haya una celebración civil a la cual solo asisten pocas personas o casi nadie, y después hagan la fiesta, y en esa fiesta a lo mejor aparezca alguien que parece que los casa, ¿ok? Este no es en realidad un matrimonio con efecto legal. Si no hubieran realizado antes el matrimonio civil, ninguna validez tendría esta unión ante alguien que, bueno, hace de oficia como, pero que no es un oficial público. Que esto es distinto a que el oficial público se traslade y los case fuera del ámbito del registro civil. Recientemente asistí a la boda de uno de mis hijos que se casó un sábado al mediodía en un lugar que era un restaurante donde después hicieron un pequeño, bueno, tan pequeño no porque invitaron a bastante gente, pero hicieron una celebración de un almuerzo y allí la diferencia, entonces, es que hicieron todo el trámite ante el registro civil y abonan esto generalmente una suma mayor para que el oficial civil se traslade y los case en otro lugar. Pero claro, si ustedes quieren, viven en la capital y quieren que los vaya a casar a una quinta que contrataron en Olivos, ahí no va a poder ir porque no es competente, ¿sí? ¿Se entiende? Volviendo a lo nuestro, entonces, la persona, la incompetencia que habla el 407, tiene que ser una incompetencia que no pueda, que por lo menos uno de los cónyuges sea de buena fe y actuando con la debida prudencia, entienda que ejerce las funciones. O sea, es una persona, vuelvo al caso, no se está casando, o sea, que intervenga un oficial público del registro civil es un requisito de existencia del acto, como me lo dice el 406, expresado ante la autoridad competente para celebrarlo. ¿Ok? Entonces, es un requisito. Si vamos y celebramos un matrimonio ante 200 personas y, no sé, el hermano de uno que no es oficial público ni nada por el estilo, dice se quieren casar, se toman por esposa, etcétera, eso no es un matrimonio desde el punto de vista civil. Ahora, concurrimos al registro civil y la persona que ejerce como oficial del registro civil públicamente nos hace creer que es un oficial de registro civil y a lo mejor es alguien que fue destituido o que no se lo designó como corresponde, ese matrimonio va a tener validez igual si al menos uno de los cónyuges es de buena fe, o sea, al menos uno desconocía que este no era un oficial del registro civil. Vamos en el caso que nos casen fuera del registro, ¿sí? Pero haciendo el procedimiento que corresponde, o sea, realizando todo el trámite del registro civil y pidiendo que el oficial del registro civil vaya a tal lugar a casarlos. Y resulta que como no podía, o agarró y fue otro que no era oficial del registro civil y públicamente intervino como si fuera un oficial, ese matrimonio va a tener validez. Si las partes no podían, al menos uno no podía conocer porque ejercía públicamente como un oficial del registro civil. ¿Sí? Siendo un fallo, porque no hay muchas inexistencias, hay mayores fallos sobre nulidad, pero por ejemplo, algo que ocurrió o que plantearon en Salta en el 2021,
y esto tiene que ver con el 411, fíjense que dice, si existe acta de matrimonio y posesión de Estado, la inobservancia de las formalidades no puede ser alegada contra la existencia del matrimonio. En algún momento, posterior al matrimonio, por supuesto, uno de los contrayentes ya en carácter de cónyuge planteó la inexistencia del acto jurídico matrimonial en razón de que se había celebrado fuera del registro civil y había sido solo con 2 testigos. Saben que cuando el matrimonio se realiza fuera del ámbito del registro civil, como les dije, tiene que concurrir un oficial de registro civil, pero se requiere por lo menos 4 testigos. Y fíjense que aquí lo que dijo, acá evidentemente tenía otra intención, se le había, no tenía ninguna causa de nulidad y por alguna intención quería que se declarara la nulidad del matrimonio. Y acá lo que dijo la Suprema Corte de la provincia de Salta, sintéticamente, en cuanto al matrimonio celebrado con defectos formales o ante un oficial público usurpador incompetente en razón del territorio, se resuelve manteniendo la validez del matrimonio por considerar que no se trata de causas suficientemente graves frente a la trascendencia del acto, o bien porque en general resultan ajenas a los contrayentes, siendo injusto hacer recaer sobre ellos la sanción legal. Toma allí cita a la doctora Hernández y toma un artículo de doctrina que había escrito la doctora Hernández, citándola como muchos otros doctrinarios lo han hecho o han dicho en el mismo sentido. Dice, el consentimiento de los contrayentes fue dado personalmente del oficial del registro con competencia en razón del territorio y la materia. Y si bien el acta fue rubricada por 2 testigos, siendo necesario 4 de acuerdo al 188, era en el código anterior, pero es el mismo caso aplicable, porque si bien el fallo del 2021 se juzgó con la ley anterior, atento al momento de celebrado del acto, ¿sí? No puede invalidar el acto toda vez que, como bien lo indicó el tribunal, el acto matrimonial de los cónyuges gozó de publicidad debido a que fue en presencia de una determinada cantidad de personas y que no sé, digamos que no era un vicio lo suficientemente grave como para declarar la inexistencia del acto. Un poco acogiéndose a lo que ya dijimos, establece específicamente el código en el 407 como en el 423 último párrafo. Les traje este caso porque, bueno, no son frecuentes los casos en que se plantea la inexistencia, más vale si son frecuentes los que se plantean la nulidad. ¿Se entendió un poco qué es la inexistencia entonces del acto? ¿Tienen alguna duda? Sí, ¿Podría profesora. repetir el nombre del fallo? Disculpe. Sí, no, es un fallo del año 2021 del Supremo, la Corte Suprema la Corte de Justicia de la provincia de Salta, porque en cada provincia se llaman distinto. En Salta es la Corte de Justicia de la provincia de Salta y es un fallo del 9 de junio del 2021. ¿Sí? Profesora. Donde, perdón, si bien se incumplía un requisito formal, porque acá en realidad se trataba de lo que dice el 423 en el último párrafo, se incumplía el requisito formal. Y este planteo era de inexistencia de un matrimonio que se había celebrado varios años antes, donde hubo posesión de Estado, es decir, convivieron como matrimonio y ahora quería plantear la inexistencia del matrimonio porque faltaba un requisito de forma. No se hizo con los 4 testigos que se debería haber hecho. Error raro de encontrar, porque en general, por eso hay pocos casos de inexistencia. Es poco frecuente que alguien que no es un oficial de registro público se ponga a celebrar matrimonios. Tendría que si sabe que no se está destituido, es incompetente, se ponga a celebrar matrimonios. Tampoco es frecuente que no controlen que estén los 4 testigos que tienen que estar. Por eso no hay tantos casos de inexistencia, ¿verdad? O que los casen faltando uno, porque los oficiales del registro civil saben que no pueden casarlos
por medio de poder. Entonces no vamos a encontrar casos donde se discuta mucho la existencia. Después les voy a traer otro donde, bueno, me parece, después vamos a hablar de caducidad, que en realidad lo que quería lo planteó como inexistencia, cuando en realidad era nulidad porque le había caducado la acción de nulidad. En cambio, la acción de inexistencia, el pedido para que se declare inexistente un matrimonio, no tiene plazo de caducidad ni de imprescriptibilidad. Recordemos que hoy son los requisitos solamente los que señala el 406. Hoy ya no hay, desde el año 2010, que tenemos la ley de matrimonio igualitario, un requisito de diversidad de sexos, que sí lo había antes de la ley de matrimonio igualitario, la 26618 del 2010. Antes, a alguno de ustedes, uno de ustedes, chicos, lo paré, le dije un segundito porque me quería hacer una pregunta. Sí, así que yo, Gonzalo. Dale, Gonzalo. ¿No deriva también de lo que es la teoría de la apariencia? Esto que usted explicaba del artículo 407. Sí, un poco sí, por eso, porque vos no podés, digamos, todo será en todo caso cuestión de prueba, dentro de un margen de lo que podía ser un error que no es, digamos, no es inexcusable, es decir, lo que se llama error excusable, en el sentido de que, volvemos a repetir, estaba en la oficina del registro civil, entramos a casarnos y estaba este señor en la oficina, o sea, en la calle Uruguay, donde está el registro civil central, en una de las salas donde casan. ¿Cómo íbamos a saber que no era el oficial competente o que 2 días antes lo habían destituido por lo que fuera? ¿Entienden? No teníamos manera de saberlo, o al menos basta. Por eso, fíjate que el 407 nos dice la apariencia, como vos bien señalaste, y por lo menos que uno de los cónyuges sea de buena fe, porque podría ser que otro no, que se pone en connivencia con el oficial público y le dice, o con alguien le dice, mirá, en el momento de casarnos vamos a encerrar en el baño del oficial público y vos sos de oficial del registro civil. Así lo dejo al otro contento, la dejo a la otra contenta de que nos estamos casando, y después cuando quiero declaro que es inexistente porque no fue ante un oficial del registro civil. ¿Entiendes? Es medio de novela esto que estoy diciendo, pero basta la buena fe de uno. ¿A qué me refiero? Con que uno de los dos podría no saberse. ¿Quién sería de mala fe? El que sabe que el que nos está casando no es un oficial del registro civil. Pero fíjense que el 407 nos está diciendo, frente a la falta de competencia, el matrimonio va a ser válido igual si, como vos decías, ejerce sus funciones públicamente el que los casó, o sea, apariencia, y además uno de los cónyuges fuera de buena fe. ¿Se entendió entonces más o menos el tema de la inexistencia? Sí. Bueno, entonces seguimos, a ver si nos quedó algo importante acá. No, bueno. Perdón. Sí, el tema del consentimiento a distancia, eso... Matrimonio a distancia. Correcto. Sí. ¿Qué sí. quería? No, que eso no lo llegamos a ver. No. Ok. El matrimonio, como les dije, no existe el matrimonio por poder en nuestra legislación. A lo mejor la doctora no se los dio o no habló, o porque no tuvo tiempo, o también porque es en realidad una cuestión de derecho internacional privado. ¿A qué me refiero? Si nos fijamos, esto está regulado en el artículo 2323. A ver si estoy bien. No. ¿Puedes repetir el artículo, por favor? No, espera un segundito, que estamos bien. Lo estoy citando mal. Eso está regulado en la parte, lo estoy buscando, vieron que al final el código tiene un título de disposiciones referentes a materias de derecho internacional privado, ¿sí? En lo que son las disposiciones comunes que cita el artículo, el último libro, el libro sexto,
En el título cuarto habla de las disposiciones de derecho internacional privado y estoy buscando a ver si encuentro el artículo, si no se los debo, después lo buscan ustedes en todo caso. Acá está, 2623, matrimonio a distancia, ¿sí? Se considera matrimonio a distancia aquel en el cual un contrayente expresa su consentimiento personalmente ante la autoridad competente para autorizar el matrimonio del lugar en que se encuentra. Es decir, alguien que está en Colombia, me voy a casar con alguien que está en Colombia. ¿Qué tiene que hacer la persona que está en Colombia? Si su legislación también lo permite, formalizar el matrimonio, perdón, su consentimiento en Colombia. Va y expresa en el oficial de registro civil de Colombia que se quiere casar, tiene que expresar con quién, todas las características y decir el motivo por el cual no puede venir personalmente a contraer matrimonio. Entonces, si ven, la documentación que acredita el consentimiento solo puede ser ofrecida dentro de los 90 días de la fecha de su otorgamiento. ¿Qué tiene que hacer entonces? Enviarme antes de los 90 días su consentimiento para que yo vaya acá, y esto lo regula la ley de registro civil, la ley 26.413, regula cómo es, como digamos en la práctica se celebra el matrimonio a distancia. Entonces se celebra, presta su consentimiento en otro país. En ese país dice que presta su consentimiento para contraer matrimonio con Juan Pérez, que vive en tal lado, que tiene tal documento, etcétera, etcétera, las reglas del consentimiento que le determine el país, y tiene que enviar formalmente, apostillado, con todo lo que se requiere, el consentimiento aquí. ¿Para qué? Dentro de los 90 días. Y el matrimonio se considera celebrado en el lugar donde se presta el consentimiento que perfecciona el acto, es decir, el segundo consentimiento. La autoridad competente para celebrar el matrimonio debe verificar que los contrayentes no estén afectados por impedimentos y decidir sobre las causas alegadas para justificar la ausencia. Es lo que les decía, el que manda el consentimiento tiene que decir cuáles son las causas por las cuales no puede concurrir personalmente, porque que no puede hacer es otorgar un poder. No puede darle un poder al hermano, al tío, a quien fuera, para que vaya y preste su consentimiento. El consentimiento se tiene que prestar en forma personal y conjunta. La excepción es el matrimonio a distancia, donde lo que excepciona es esto de conjunto, no personal. Lo personal lo tienen que seguir haciendo igual. Lo que pasa es que van a registros civiles distintos. Entonces, uno lo hace en un lado, lo envía dentro de los 90 días, porque si pasan los 90 días ya no es válido ese consentimiento. ¿Sí? Y entonces el otro lo tiene que presentar ante el registro civil donde se va a perfeccionar el acto. ¿Sí? Como el consentimiento a distancia en los contratos. ¿Se entiende? ¿Okay? Bueno, les digo, 2006-23, por ahí la doctora no tuvo tiempo, se le pasó, no siempre se le pasan cosas, o lo dejó porque es más un tema de derecho internacional privado, pero un poco se los quería explicar como excepción, o pensé que lo habían visto como una excepción a esto de expresado personal, eso no se excepciona, y conjuntamente. El matrimonio a distancia un poco es la excepción a esto de que el consentimiento se debe expresar en forma conjunta, ¿no? ¿Quedó claro entonces? Seguimos Sí, un poco. Seguimos entonces con el tema de la nulidad. Bueno, como dijimos, la inexistencia, es decir, digamos que faltaron los elementos estructurales, ninguna consecuencia va a tener, ese matrimonio es inexistente. Pero también un matrimonio puede ser nulo. La nulidad es en realidad una sanción a un acto celebrado con vicios o defectos concomitantes al momento de su celebración. ¿Ok? Es decir, lo más común sería si se celebra un matrimonio mediando ¿qué? Dirían que es nulo porque al celebrarse, por ejemplo, ¿qué pudo pasar? ¿Qué se les ocurre que pudo pasar? ¿Alguna de las cuestiones que ya vieron? Violencia. Algunos de los vicios. Algunos de los vicios, por ahí dijeron, violencia es un vicio del consentimiento, es decir,
alguien, creo que Gonzalo dijo violencia, Santiago lo marcó más globalmente, vicios del consentimiento. Si obró con error, dolo o violencia uno de los contrayentes, ese matrimonio puede ser nulo. Pero también, ¿cuándo puede ser nulo? Es una sanción legal si se celebra ¿con qué? Por ejemplo, profesora, por falta de capacidad. Exacto, ¿y eso qué es? ¿Qué vieron la clase pasada? Que es un impedimento para el matrimonio, que es de orden. Claro. Exacto. Entonces, la nulidad es una sanción legal que se va a dar cuando el matrimonio se celebra mediando algún impedimento o un vicio del consentimiento. Por supuesto, tiene que estar en el acto de celebración. ¿Por qué? Porque, no sé, si deviene incapaz al otro día, porque, no sé, salieron de luna de miel y tuvo un accidente, ese matrimonio no es nulo. La nulidad tiene que afectar al acto, tiene que ser concomitante con el acto. Así haya salido y en la fiesta que hicieron después de celebrar el matrimonio, no sé, tuvo un ACV o se golpeó la cabeza y perdió su razón, ese matrimonio es totalmente válido, porque el impedimento o la existencia del error, dolo o violencia tuvo que ser concomitante al acto jurídico matrimonial, es decir, existir en ese momento. Si es posterior, bueno, si quiero sigo casado, si no tendré el divorcio, que es, ya verán que es unilateral, encausado, pero no podré pedir la nulidad del acto, ¿sí? Pero fíjense que el acto entonces, decir que el matrimonio es nulo, es decir que se celebró con algún impedimento o con un vicio de error, dolo o violencia. Entonces va a ser ese matrimonio ineficaz y la declaración de nulidad va a hacer que la persona vuelva al estado civil que tenía, ¿ok? Pero vamos a ver al final de la clase que los matrimonios nulos, sobre todo cuando media buena fe, sí van a tener algunas consecuencias o efectos jurídicos. De la declaración de nulidad, la principal consecuencia va a ser que ese matrimonio nulo vuelve el estado civil que yo tenía antes de la celebración del matrimonio, ¿verdad? Esa como principal, digamos, consecuencias. Pero vamos a ver que va a poder tener algunos efectos. Ustedes, por ejemplo, también vamos a ver que a diferencia de la inexistencia, puede haber razones por las cuales caduquen estas acciones de nulidad. Pero volviendo al tema de la nulidad, hay causas de nulidad absoluta y causas de nulidad relativa. Es decir, aquellas causas de nulidad absoluta van a ser las que contravienen el orden público, ¿sí? Porque está interesado, digamos, el Estado en este orden público y vamos a ver cómo la legitimación para pedir la nulidad es más amplia. Y por el contrario, existen otras causas de nulidad que son relativas, que en principio pueden ser. ¿Por qué son relativas? Porque son en interés de las partes y pueden ser confirmadas por las partes. Por ejemplo, y ahora lo vamos a ver más detalladamente, contraigo matrimonio estando privada de la razón. Recupero la razón y quiero seguir casada. ¿Qué interés tiene un tercero en pedir la nulidad de ese matrimonio? ¿Se entiende? Entonces, para que se entienda mejor, vamos a ver primero cuáles son las causas de nulidad absoluta y después vamos a ir a la de nulidad relativa, que hay que distinguir mejor lo que es la caducidad en cada una de ellas. ¿Quién puede leer el 424? Yo lo puedo leer. ¿Se me escucha? Sí, Mariana, perfecto. Bueno, 424, nulidad absoluta, legitimados. Es de nulidad absoluta el matrimonio celebrado con alguno de los impedimentos establecidos en los incisos A, B, C, D y E del artículo 403. Para ahí, Mariana, rápidamente, mirando el código, por supuesto,
¿A qué impedimento se refiere cuando me lleva a los incisos A, B, C, D y E? No me dice cuando hay cualquier impedimento. Me dice, estos son de nulidad absoluta. ¿Cuáles serían? Parentesco, en Exacto. dos ámbitos, Matrimonio anterior. Exacto, lo que Bigamia. conocemos como la bigamia. Y el último, prima. el parentesco. Fíjense que el parentesco me va a comprender los 3 primeros incisos, ¿no? Ya no vamos a detenernos sobre cuáles demasiado, porque ya lo saben, el parentesco es en línea recta, en cualquier grado, el parentesco entre hermanos y medio hermanos, y también en línea, en afinidad, en línea recta, o sea, no me puedo casar con quien fue mi suegro, no me puedo casar con mi padre, con mi hijo, con mi hermano, medio hermano, todo eso ya lo vieron. O sea, el impedimento de parentesco lleva a la nulidad absoluta y quiere decir que no puede ser confirmada, aunque yo diga, bueno, pero quiero estar casada con... No, pero es con medio hermano. Ese matrimonio va a ser nulo, no puede ser confirmado de ninguna manera. Entonces, los primeros casos son el parentesco. Después, como muy bien dijeron, el matrimonio anterior subsistente, lo que conocemos, no, si yo estoy casado, no puedo volver a contraer matrimonio. Después de este vamos a hablar especialmente. Ahora terminamos con el 424 y hablamos de eso. Y por último, el inciso E, que es lo que se llama el impedimento de crimen. ¿A qué se refiere? Bueno, también lo vieron, si yo fui el autor, cómplice o instigador del homicidio doloso, o sea, intencional, del cónyuge de la persona con la cual me quiero casar, ¿sí? Maté a la mujer y ahora me quiero casar con el señor. Y habrán hablado la clase pasada del dolo, que esto no incluye cuando hay culpa, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, en estos casos, parentesco, matrimonio anterior subsistente, y lo que llamamos así en términos globales el impedimento del crimen, la nulidad es absoluta, entonces no hay manera de que ni el transcurso del tiempo ni alguna acción en concreta confirme ese matrimonio. ¿Sí? Ahora sí, Mariana, si podés leer el segundo párrafo. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podían oponerse a la celebración del matrimonio. Bueno, fíjense que tiene una legitimación activa amplia. Cualquiera de los cónyuges, cualquiera de los dos, puede mandarla. No importa el que lo conocía, el que no lo conocía. Yo sabía que me estaba casando con mi medio hermano, el otro a lo mejor no sabía porque ni sabía que su padre, que encima tenía un apellido común y un nombre común, había tenido otro hijo por ahí, no sabía. No importa si hay buena o mala fe, si conocía o no conocía, cualquiera de los cónyuges lo puede mandar la nulidad en cualquier momento. Y también la referencia a los que se pudieran haber opuesto al matrimonio. Volvemos a remitir algo que vieron la clase pasada, concretamente, si lo quieren poner por ahí para recordarlo, el 411. ¿Quiénes pueden deducir la oposición? El cónyuge de quien quiere cantar el matrimonio. Esto es típico, por ejemplo, si hay un matrimonio subsistente y veo que, porque el oficial del registro público no tiene que controlar, ni en realidad hay unificado como para que pudiera saltar o controlarse si la persona que se casa a lo mejor estaba casado en Chile, o a lo mejor estaba casado en Uruguay, o a lo mejor estaba casado en la provincia de Santa Cruz, y viene acá y se presenta como estado civil soltero y quiere contraer matrimonio, pero su cónyuge sí puede decir, y este que quiere contraer matrimonio, por eso oponerme, está casado conmigo y ese matrimonio está vigente, no ha sido disuelto. Como también se podrían oponer ascendientes, descendientes, hermanos, y el Ministerio Público, pero fíjense la amplitud de la legitimación. ¿Por qué? Porque dice aquellos que pudieran oponerse. Y fíjense que ¿quién se puede oponer? El Ministerio Público, si tiene conocimiento de los impedimentos. Entonces yo, que no estoy legitimada porque no soy ni la cónyuge, ni hermano, ni el medio hermano, ¿qué puedo hacer? Hacer una denuncia del Ministerio Público. El Ministerio Público sí está legitimado para oponerse. Y así como está legitimado para oponerse, podría demandar la nulidad cuando estamos hablando de causas que llevan a la nulidad absoluta, ¿sí?
porque volvemos a lo que dijimos, puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges y por los que podrían oponerse a la celebración del matrimonio. Esto amplía un montón el elenco de los legitimados activos porque me remite al 411. Porque acá está interesado el orden público, no solamente la persona que a lo mejor ahora se entera, porque bien podría ser que yo me entere que la persona con la cual me casé tenía un matrimonio anterior subsistente. ¿Estamos? Y sin embargo, entonces obviamente estoy legitimada. Pero también podría estar interesado el Ministerio Público si se entera, porque igual hay una denuncia, alguien que en su momento por X circunstancias no conoció y no se opuso al matrimonio, ahora se entera que dos personas se casaron y resulta que eran medio hermanos. Y podría ir a hacer la denuncia del Ministerio Público, que estaría legitimado para instar la nulidad del matrimonio. Entonces los legitimados pasivos variarían, porque si yo insto la nulidad del matrimonio, por ejemplo, porque me entero que mi cónyuge tenía un matrimonio anterior subsistente, el legitimado pasivo va a ser mi cónyuge. Pero si la acción la insta un tercero, pues, no sé, un ascendiente, un descendiente o el Ministerio Público, los legitimados pasivos vamos a ser ambos cónyuges. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Entonces, depende de quién ejerza la legitimación activa, va a surgir quién sea el legitimado pasivo, ¿sí? Para esta demanda de nulidad. Y si ustedes se fijan, tenemos que tener en cuenta también que, esto lo habrán visto, la inclusión del impedimento matrimonial cuando hay donación en la reproducción humana asistida, cuando hay donación de gametos, de esperma o de óvulo, no crea vínculo jurídico, pero fíjense que el 575 lo incluye como un impedimento matrimonial. Así que ahí podríamos tener conocimiento de que una persona contrae matrimonio con alguien que fue el donante, es decir, biológicamente su progenitor, y podría ahí haber también una nulidad de matrimonio, por lo que surge del 575, segundo párrafo. Después vamos a ir, esto lo hablamos un poco después, al tema de la caducidad de las acciones de la nulidad del matrimonio cuando la nulidad es absoluta. Pero veamos los casos de nulidad relativa y los vamos a ir leyendo. Fíjense que el 425 tiene incisos A, B y C. Entonces vamos a leerlos párrafo por párrafo, empezando por el inciso A, que están en el mismo orden que los impedimentos. O sea, primero el impedimento de salud, después el de razón, y en el inciso C en realidad no nos va a hablar de un impedimento, sino de la existencia de un vicio. Y vamos a ver, ahí vamos a entender por qué estas nulidades son relativas, porque como les dije, de alguna manera se pueden confirmar por alguna cuestión posterior. Empecemos para entenderlo con el inciso A. ¿Quién lo puede leer? El matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso F del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por el cónyuge que padece el impedimento y por los que en su representación podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. En este último caso, el juez debe oír al adolescente y, teniendo en cuenta su edad y grado de madurez, hacer lugar o no al pedido de nulidad. ¿Sigo? Sí, termina el inciso Si A. se rechaza, el matrimonio tiene los mismos efectos que si se hubiera celebrado con la correspondiente dispensa. La petición de nulidad es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubiesen alcanzado la edad legal. Fíjense que acá tenemos que distinguir sobre quién pide la nulidad de vuelta al legitimado activo, porque si la está pidiendo el cónyuge que padece el impedimento, ¿sí?
evidentemente el juez no tiene que oírlo al cónyuge y salvarlo o suplirlo con una dispensa posterior. Es decir, yo contraje matrimonio no teniendo la edad legal y no habiendo concurrido, ustedes recordarán, lo vieron en la clase pasada, que la edad para contraer matrimonio en principio es la mayoría de edad, los 18 años. Sí. Pero que si tienen más de 16 pueden, ¿sí?, contraer matrimonio con la autorización de sus representantes. Y esto es lo que nos dice acá, porque fíjense, y que también puede ser demandada por quienes en su representación se podrían haber opuesto al matrimonio. ¿Ok? En ese caso, entonces, si la demanda, el que tenía el impedimento, por ejemplo, el menor que tenía 17 años y contrajo matrimonio, obviamente si la está demandando no va a oírlo de vuelta, ya lo está oyendo con la demanda. Ahora, si lo demandan los representantes, por ejemplo, los progenitores, porque dicen, lo demandan los progenitores que se presentan y dicen, nuestro hijo contrajo matrimonio sin tener la edad legal y sin que hubiera ni dispensa judicial ni autorización nuestra. Porque ustedes saben que cuando no hay autorización de los progenitores se puede pedir la dispensa judicial. Sí. E incluso si es menor de 16 años solo se puede casar con dispensa judicial. Entonces, en el caso en que, por ejemplo, lo demandaran, supongamos uno o ambos progenitores, el juez va a citar y oír a ese adolescente, porque en ese caso ya tiene más de 16, porque los que se podrían haber, eran los que tendrían que haber prestado la conformidad, va a oír al adolescente y si encuentra, es como que le da una dispensa, le puede dar como una dispensa posterior, porque fíjense que si rechaza la acción, el matrimonio tiene efectos como si se hubiese realizado con la correspondiente dispensa. Es decir, frente al pedido de nulidad de matrimonio de los progenitores, el juez escucha al menor. Y si rechaza el pedido de nulidad, es como si le hubiera dado la dispensa que tendría que en rigor haberla dado antes del acto, pero es como si se lo hubiera dado con posterioridad. Y fíjense que acá, a ver, las acciones de Estado, ustedes saben que las acciones de Estado civil de las personas son imprescriptibles, pero sí se puede producir la caducidad, es decir, no el mero transcurso del tiempo, sino el que ocurre un hecho. En este caso, la caducidad se produce porque dice la petición es inadmisible después de que el cónyuge o los cónyuges hubieran alcanzado la edad legal. Es decir, cumplió 18 y no instó ni él ni sus progenitores, que son los legitimados, digamos, aquellos que tendrían que haberle dado la autorización para contraer matrimonio, no instan la acción legal, bueno, ese matrimonio ya, digamos, caduca la acción de nulidad, ya no se puede plantear más la nulidad. Claro. Ahí se dan cuenta la diferencia con la nulidad absoluta, que se podía plantear aún en cualquier momento, porque estaba comprometido el orden público. ¿Ok? Bueno, muy bien. Si se entendió el inciso A, vamos al inciso B. El matrimonio celebrado con el impedimento establecido en el inciso G del artículo 403. La nulidad puede ser demandada por cualquiera de los cónyuges si desconocían el impedimento. Lee el párrafo que sigue también. La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento ha continuado la cohabitación después de haber recuperado la salud. Y en el caso del cónyuge sano, luego de haber conocido el impedimento. El plazo para interponer la demanda es de 1 año, que se computa para el que sufre el impedimento desde que recuperó la salud mental y para el cónyuge sano desde que conoció el impedimento. Bueno, paremos ahí porque después va a hablar de cuando es pedida por parientes. Acá, entonces, los primeros legitimados son ambos cónyuges. El cónyuge privado de la razón cuando la recupera.
podría entonces decir, bueno, yo no sé, estaba drogado, estaba bajo la influencia de estupefacientes, estaba privado transitoriamente de mi razón o estaba en forma permanente, ya ahí es más difícil, pero la recuperé. O a veces vieron que a una persona, en las sentencias de restricciones a la capacidad, muchas veces surge que la persona de repente está impedida de contraer matrimonio, pero podría luego recuperar esa capacidad y pedir una dispensa, ustedes ya lo habrán visto, y poder contraer matrimonio. Entonces, lo puede demandar el cónyuge que sufre o sufrió el impedimento. ¿Qué plazo tienen? Fíjense que tiene 1 año desde que recuperó la salud mental. Pero también lo puede demandar el otro, que no percibió, que desconocía al momento de contraer matrimonio que su cónyuge tenía una enfermedad mental que lo privaba de conocer el acto. Entonces, ¿el otro qué plazo tiene? Desde que conoció el impedimento. ¿Qué plazo? 1 año desde que conoció el impedimento. O sea que yo tengo que probar cuándo conocí el impedimento, porque a partir de allí se cuenta el año. Obviamente que si yo voy a interponer la nulidad dentro del año de haber contraído matrimonio, voy a estar siempre bien, porque digo, bueno, como aunque lo haya conocido en el mismo momento o al día siguiente del acto, pues si lo conocía antes no tendría que haber celebrado el acto. Si yo lo conozco después, entonces dentro del año del matrimonio nadie va a dudar de que estoy en plazo. Pero ¿podría interponerlo 2 años después? Sí, lo que tengo que probar es que hace 1 año que me di cuenta que el otro estaba impedido o privado de su razón al momento de contraer matrimonio. ¿Se entiende? Entonces, fíjense que como tiene nuevamente un plazo de caducidad de 1 año, transcurrido ese término, no inician la acción caducó. Porque viene, cuando la ejerce, por ejemplo, el sano, el enfermo o sus representantes, el que sufrió el vicio o sus representantes, son los legitimados pasivos y pueden decir, pero si conoce hace más de 2 años, conoce la existencia del impedimento y sin embargo sigue viviendo, no puede venir ahora a alegarlo. Tampoco podría, ahora vamos a leer el último párrafo, tampoco podría un tercero. Leamos el último párrafo y vamos a ver en qué casos los parientes o los parientes de quienes podrían pedir la nulidad. Algo no entendí. El cónyuge sano, si aunque hubiera conocido el impedimento o no, dice, ha continuado la cohabitación. Y no insta, claro, porque fíjate eso que no dice, entiendo. La nulidad no puede ser solicitada si el cónyuge que padece el impedimento ha continuado la cohabitación. O sea, si hay un problema de salud. Claro, acá tenés porque tenés dos cuestiones que cumplir, porque si no, caduca. Primero, si vos sos el que sufrió, digamos, el impedimento, el privado de razón al momento, no digo enfermo, porque por ahí estaba privado de razón en forma temporaria, al momento del matrimonio, cuando recuperás la razón, tenés que dejar de cohabitar. Porque si seguís cohabitando, perdés el pedido, digamos, la posibilidad de accionar. El otro te podría decir, no, ya caducó porque recuperaste la razón y cuando te diste cuenta que te habías casado conmigo estabas bien feliz y todos contentos y ahora, o 1 año después, seguiste cohabitando 3 meses, ahora no podés plantearla. Pero además de dejar de cohabitar, tiene que plantearla dentro del año. O sea, se tienen que dar los 2 requisitos, tanto para el que sufrió el impedimento, ¿sí?, como para el cónyuge, llamémosle sano, porque así lo llaman la norma, es decir, el que no sufrió el impedimento. El que no sufrió el impedimento, cuando se da cuenta que su cónyuge está privado o estaba privado de razón al momento del acto, tiene que dejar de cohabitar y buscarse un abogado para iniciar la demanda dentro del año.
¿Se entiende? O sea, se Sí. tienen que dar los dos requisitos. Y ahora vamos a la última parte del artículo. La nulidad también puede ser demandada por los parientes de la persona que padece el impedimento y que podrían haberse opuesto a la celebración del matrimonio. El plazo para interponer la demanda es de 3 meses desde la celebración del matrimonio. En este caso, el juez debe oír a los cónyuges y evaluar la situación del afectado a los fines de verificar si comprende el acto que ha celebrado y cuál es su deseo al respecto. Fíjense que la legitimación de los parientes es solo del que estaba privado de la razón, no del otro, porque el otro, nadie puede entrometerse en la vida de las personas, sobre todo con este código que da una mayor autonomía en el proyecto de vida, etcétera, etcétera, porque ¿quién me puede obligar a demandar la nulidad porque estoy casado con una persona que estaba privado de razón si yo estoy contento o contento con esto? Ahora, el que no conoció o el privado de razón, sí, los parientes podrían demandar la nulidad, porque pueden decirme, se casó sin entender lo que estaba haciendo. ¿Sí? Fíjense, ¿qué parientes? Los que se podían oponer a la celebración del matrimonio, no el primo lejano o el tío tampoco, que de última van y lo denuncian en el Ministerio Público. No serían parte, pero nunca volvemos a lo que vimos, a lo que les dije, remisión a 411, a quienes podían oponerse a la celebración del matrimonio. Entonces, aquí el plazo de caducidad es mucho más acotado, es de 3 meses, para que lo planteen los parientes, el plazo es de 3 meses de celebrado el matrimonio. Entonces va el padre de uno o el hermano de uno de los cónyuges y inicia la acción de nulidad de matrimonio de su hermano diciendo que no conocía el acto al momento de contraer matrimonio. Primero lo tiene que hacer dentro del plazo de 3 meses porque si no le van a rechazar la demanda porque le caducó el plazo, entre los 3 meses de celebrado el matrimonio. Y en segundo término, el juez va a escuchar a los cónyuges. Ahí los legitimados pasivos son ambos cónyuges. Y el juez los va a escuchar para ver si realmente el que contrajo matrimonio no entendía o no comprendió el acto que estaba realizando, ¿sí? Para, en definitiva, ver si decreta o no la nulidad. ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces vamos al caso C. Perdón, ven cómo en este caso de la privación de la razón hay distintos legitimados con distintas cuestiones para que se produzca la caducidad de la acción. Retomemos, si los legitimados son alguno de los dos cónyuges, tienen que dejar de cohabitar, pero tienen 1 año para iniciar la acción. Si el legitimado es un pariente de los que se podrían haber opuesto al matrimonio, tienen un plazo de 3 meses desde celebrado el matrimonio. ¿Ok? Y además el juez en ese caso, como los legitimados pasivos son los cónyuges, antes de decretar la nulidad los va a oír. Porque si juzga que el supuesto privado de razón comprendía o comprende ahora el acto que había realizado y no lo encuentra perjudicial o lo que fuera, podría rechazar la demanda de nulidad. ¿Sí? Y además son solamente los parientes de la persona que estaba privada de razón. Los parientes del, digámosle, sano, como dice en el otro párrafo, no tienen esta acción. En última instancia podrán ir y hacer una denuncia en el Ministerio Popular, en el Ministerio Público y ver, pero no por la legitimación que podría llegar a tener. Pero no la entiendo procedente cuando el que intenta es, digamos, el cónyuge sano, solo lo puede hacer él. En cambio, en el caso del otro, la legitimación se amplía a cualquiera que se podría haber opuesto, siempre, por supuesto, con distintos plazos, ¿no? Una consulta. Si por el plazo de los 3 meses, si pasó el plazo de los 3 meses, no se puede pedir la nulidad relativa, pero habiendo en ese caso, por ejemplo, un vicio en el consentimiento porque no hubo discernimiento, no lo podrían pedir o sea, no sé si están legitimados
ascendientes o descendientes pedir la inexistencia por un vicio en el consentimiento o... Vos fijate que, claro, en primer lugar, algo, me llevaste, Tomás, a algo importante que no dije, que el tema de las nulidades matrimoniales es un régimen especial. ¿A qué me refiero que es un régimen especial? La doctrina discutió con el código anterior y volvió a discutir, pero es casi unánime en determinar que a las nulidades matrimoniales no se les aplica el régimen común de nulidades, que tienen un régimen especial y la declaración de nulidad es entonces taxativa. Entonces, vos fíjate que el consentimiento de la inexistencia lo que te implica es que sea expresado en forma personal y conjunta. Que si hay un vicio del consentimiento, vos ya no vas a tener un tema de inexistencia, sino un tema de nulidad. Pero ese tema de nulidad va a ser por error, dolo o violencia. Es decir, vos no podés tomar la teoría general de las nulidades y hacer algún planteo de nulidad del matrimonio que no esté específicamente regulado en las nulidades matrimoniales porque tienen un régimen especial y no se aplica la teoría general. Entonces, cuando hablamos de inexistencia del matrimonio, estamos hablando de falta de presentación conjunta y de expresión por verbal, escrita o por medios inequívocos de la voluntad de contraer matrimonio. Eso es el consentimiento en materia del acto matrimonial. La concurrencia personal, conjunta, salvo el matrimonio a distancia, ante el oficial público, y la expresión de la voluntad de contraer matrimonio que se tiene que dar por escrito, verbalmente, generalmente es verbal, vieron que dicen, bueno, llegado a este momento, le leen los deberes matrimoniales y después le dicen si quieren contraer matrimonio a uno, le preguntan a uno al otro, después firman. Si no pudieran expresarse oralmente, lo pueden hacer por escrito. Fíjense que incluso está previsto que haya un traductor, si alguno no comprende el idioma nacional, o por signos inequívocos, si no supiera escribir y no pudiera expresarse. Pero no es el consentimiento igual que para los otros actos jurídicos. ¿Puede tener vicios? Sí. Entonces los vicios están contemplados expresamente y acá llevan a la nulidad, que es lo que vamos a leer en el inciso C. Es decir, si hubo error, dolo o violencia. La falta de capacidad entonces se rige si es falta de capacidad por edad, por el impedimento de edad. Y si es falta de capacidad por privación de razón, por el impedimento específico de razón. ¿Sí? ¿Se entiende, Tomás? Tomás eras, ¿no? Sí, ok, claro, ahora quizá con el último inciso se aclara este tema. No, y además me ayudaste, porque me olvidé algo súper importante cuando empezamos con nulidades, que era explicar que el régimen de nulidades matrimoniales es un régimen especial, entonces no aplicamos supletoriamente las normas de las nulidades, y además las causas son taxativas, no podemos agregar ninguna que no esté específicamente prevista en la ley. ¿Sí? Perfecto. Al margen de que ahora en el inciso C vamos a ver qué pasa cuando hay un vicio en el consentimiento. Pero vuelvo a repetir, la falta de capacidad se regula por la capacidad para celebrar el acto matrimonial, no por la capacidad general, que es la mayoría de edad, que pueden celebrarlo incluso los menores con ciertos requisitos, más de 16 con autorización de los representantes legales, o si no hay esa autorización, o incluso menores con dispensa judicial. Fíjense que también ahí la capacidad tiene una regulación específica, entonces el impedimento y la consecuente nulidad también son específicos. Y también lo es la privación de la razón, que puede ser permanente o puede ser transitoria en el momento de la celebración del acto, y que trae como consecuencia, bueno, la nulidad relativa que nos establece el 425 inciso B. Y el 425 inciso C nos va a hablar entonces, Mariana o ¿quién estaba leyendo? Mariana, si lo podés leer. Sí, el matrimonio celebrado con alguno de los vicios del consentimiento a que se refiere el artículo 409. La nulidad solo puede ser demandada por el cónyuge que ha sufrido el vicio de error, dolo o violencia.
La nulidad no puede ser solicitada si se ha continuado la cohabitación por más de 30 días después de haber conocido el error o de haber cesado la violencia. El plazo para interponer la demanda es de 1 año desde que cesa la cohabitación. Fíjense que acá también, volviendo al tema de la especialidad de las nulidades matrimoniales, que nos remite al 409, es decir, no habla de vicios en consentimiento en general, sino los vicios del consentimiento de los que habla el 409, Sí. que son error, dolo y violencia, pero fijémonos que el 409 dice, vicio del consentimiento a los efectos de ¿qué? A los efectos de la existencia en este acto jurídico particular, que es el acto jurídico matrimonial. Entonces, la violencia del error y el dolo sobre la persona, la violencia, el dolo y el error acerca de la persona del otro contrayente. Es decir, que ejerzan violencia, una intimidación que me haya obligado a casarme por una amenaza hacia mí, violencia física o una amenaza. Eso, bueno, ya lo deben haber visto la clase pasada. El dolo, que me induzcan, ahora vamos a ver, tengo algunos fallos, mediante el dolo me engañan, o el error, pero fíjense que no es cualquier error. El 409, acá está, dice error acerca de la persona del otro contrayente, y después me dice el error acerca de las cualidades personales del otro contrayente, si se prueba que quien lo sufrió no habría consentido el matrimonio, si hubiera conocido ese estado de cosas y apreciado razonablemente la unión que contraía. Es el juez el que va a valorar la esencialidad del error. Es decir, hay un error porque yo creía que era rubio, pero en realidad estaba teñido. Eso no es un error esencial, un error que demuestre que, o es un error inducido, y eso es el dolo, pero tiene que ser de la suficiente gravedad como para demostrar que yo no hubiera contraído matrimonio de conocer ese error. Y ahora voy a los fallos, pero volviendo al 425, fíjese que la legitimación acá es reducida. Solo lo puede alegar la persona que sufrió el error, el dolo o la violencia. O sea, la legitimación activa es solo el que sufrió. Acá no puede venir ni el hermano, ni el padre, ni el Ministerio Público. Ahora sufrí un error esencial. Ese error esencial solo lo puede demandar la persona que lo sufrió. Pero además, para poder demandarlo, tiene que haber cesado la cohabitación dentro de los 30 días, porque si no le caduca. Se enteró de que esta persona no era quien dijo ser, porque es error en la persona o en las cualidades esenciales. Me dijo que era tal persona y no lo era, me indujo a error, mediante el dolo, haciéndome creer tal cosa que no era. Ahora les leo algunos fallitos para que lo vean bien. Tengo que cesar de cohabitar dentro de los 30 días, o sea que tengo que demostrar que no caducó la acción, demostrando que cesé de cohabitar dentro de los 30 días. Y después, además, tengo que iniciar la acción dentro del año. O sea, yo dejo de cohabitar, pero no inicio la acción, pasaron 4 años, no me basta decir, cuando me enteré que no era quien dijo ser, o cuando me enteré tal o cual situación esencial para mí, dejé de cohabitar, sino que también tengo que demandarlo dentro del año, ¿sí? Y si no va a seguir casado toda la vida, y no, bueno, de última te queda el divorcio, siempre que es unilateral incausado. Pero la nulidad va a traer distintas consecuencias, además de que algunas personas lo podrían receptar por temas religiosos, pero sepan que las nulidades canónicas se juzgan por el derecho canónico, por ejemplo, digamos, en la religión católica hay un código de derecho canónico que tiene sus causas de nulidades distintas a las civiles. Acá estamos hablando del matrimonio que nos importa desde nuestro punto de vista, que es el matrimonio civil. Rapidito, algunas causas que me acuerdo. 2015, San Isidro, fragó documentación, lo engañó al novio, y fraguando documentación le hizo creer que estaba embarazada. Después se descubrió que esa documentación no estaba ni firmada por un médico, etcétera, etcétera, pero el novio, cuando se lo mostró, contrajo matrimonio. Fue determinante, porque el novio además era una persona religiosa que cuando se enteró que
su novia estaba supuestamente embarazada, mintió en una cualidad esencial para esta persona. Se Profe, casó porque pensó que estaba embarazada. Sí, ese caso creo que estaba en el manual y justamente lo leí casi que al pie de la letra. Era una pareja justamente de San Isidro. El sujeto se iba a separar de la chica y al ver que tenía ganas de separarse, la mujer, bueno, fingió el embarazo y el hombre, por cuestiones religiosas, accedió a casarse. Luego de todo lo que es la etapa de embarazo, cuando llegó el momento del parto, no la estaba mujer el niño. tal. Entonces, el marido en ese momento se dio cuenta de que todo era una farsa y pidió la nulidad del matrimonio. Exacto, y ahí si ves la causa o la sentencia, se va a ver que por ahí en el manual te lo abrevia, que ahí se discutía, bueno, ¿cómo? Porque el error tiene que ser un error excusable. Es decir, primero no puede ser un error de derecho, no puede decir, bueno, hay un error, me casé porque por error pensé tal o cual cosa, el error de derecho no es excusable. Y tiene que ser un error excusable quiere decir que tomando la debida previsión, la persona no hubiera igual podido conocerlo. Ahí se discutió la excusabilidad del error porque decían, bueno, la verdad es que si uno analizaba, no sé, la ecografía que le mostró, se veía que la firma del médico no estaba o tal y cual cosa. Y el juzgado dice, no, bueno, eso es un error excusable porque él tampoco tenía, o se veía que no correspondía al tiempo, creo que decía por ahí como que la ecografía no correspondía al tiempo del supuesto embarazo que debía tener. Y esto las personas que no somos médicos no nos damos cuenta. Si me dice que tiene, no sé, 2 meses de embarazo y esa ecografía es de un embarazo, porque la encontró por ahí, la robó, la pidió de un embarazo de 3 meses, ¿se entiende? Entonces entendió que el error de la persona era excusable, que demostró que se había casado porque era una persona religiosa y bueno, o aún no siendo religiosa, porque no sé, por algún tema moral, decir, bueno, no me basta solo reconocerlo, sino quiero que ese hijo quede emplazado como hijo matrimonial, se decretó la nulidad del matrimonio. Sí, Marina. Sí, sigo. No, perdón. Pensé que levantabas la mano, tenías la mano levantada. O Camilo, entonces. Sí, profesora. Me genera una intriga esta situación, esta posible nulidad del inciso C. ¿No habilitaría esto en un supuesto a una demanda por daños y perjuicios, si uno pudiera demostrar? Bueno, te vas al efecto de las nulidades. Por eso dije que a veces nos interesa, porque uno muchas veces dice, bueno, hoy en día, a veces antes era porque la nulidad te permitía, como la nulidad lo que te declara es te devuelve la actitud nupcial, te declara como en el estado anterior, cuando no había divorcio vincular, y estoy hablando antes del año 87, o sea, mucho, que no existía el divorcio vincular, las nulidades eran más comunes, porque era la única manera que en la Argentina recuperar la aptitud nupcial. Hoy vos te podés recuperar con un trámite mucho más sencillo que es el divorcio, la aptitud nupcial. ¿Sí? Pero bueno, si vos ves que hay una demanda, que hay una nulidad posible, va a tener, primero porque decís, bueno, la verdad que si me engañaron y todo esto, yo no quiero el divorcio, yo quiero la nulidad, pero además va a tener consecuencias patrimoniales distintas a las del divorcio. Y entre ellas la posibilidad de pedir los daños y perjuicios, que vamos a ver ahora, avancemos un poco porque nos quedan 15 minutos y tenemos que ver los efectos. Así que rápidamente algunos otros casos de nulidad, por ejemplo, un señor que estuvo preso por tentativa de homicidio y comercializaba drogas y esto su cónyuge no lo sabía y estuvo preso antes de contraer matrimonio, no después porque si no era concomitante. O sea, cualidades esenciales de haberlo sabido no se hubiera casado con este traficante preso cuando todo esto era anterior al matrimonio. Si fue posterior, no produce la nulidad, en todo caso será el divorcio. En otro caso, durante el matrimonio, el cónyuge le manifestó que en realidad su condición sexual, en realidad le manifiesta que, bueno, que era homosexual, que a lo mejor salió del closet, como se dice, se había casado por ahí, por a ver, alguna cuestión de apariencias, digamos, ¿no? Y durante el matrimonio le confiesa eso a su cónyuge, cuestión que por supuesto haberla conocido no se hubiese casado. Fijémonos que hoy, a lo mejor lo hablaban en la clase pasada, la impotencia no es impedimento matrimonial, que no es causa de nulidad, no, esto nunca fue impedimento matrimonial. Antes era una causa de nulidad.
demostrar que el cónyuge era impotente al momento de celebrar matrimonio. Si la impotencia devino después, no. Hoy en día ya no es más una causal, porque es meterse, adentrarse en la vida de los cónyuges que eventualmente podrían ir por una causal, si lo quisieran, de dolo, si el otro me mintió, me engañó, no me lo dijo. Hoy también la mayoría de las parejas, no por supuesto la totalidad, pero la mayoría mantienen relaciones antes del matrimonio, relaciones sexuales, por lo cual es más difícil también que no conozcan esta situación, como también esta situación de la homosexualidad. Pero bueno, una persona que a lo mejor en definitiva era bisexual, porque por ahí había tenido relaciones con esta persona, le confiesan que en realidad durante el matrimonio, bueno, en realidad a mí me gustan las personas de mi mismo sexo. Ahí se allana la demanda, pero el juzgado dice, no, acá hay una cuestión de orden público, no basta el allanamiento, y hubo también otras pruebas que determinaron o llevaron a la nulidad. Bueno, vamos a seguir un poco, después tengo algunos otros fallos, pero vamos a ver si nos da el tiempo, porque si no la doctora me va a matar, porque no vamos a ver las cuestiones que faltan. El 426 simplemente dice que la nulidad y la buena o mala fe de los cónyuges no va a perjudicar a los derechos de terceros de buena fe. O sea, si yo soy tercero y no sabía que había nulidad y que ese matrimonio era nulo y contraté con los cónyuges y ese contrato tiene efectos que varían o se modifican si los cónyuges estaban casados o no, no se me van a poder oponer. Por supuesto, es el de buena fe el que conocía la causa que lleva a la nulidad del acto. ¿Y qué es la buena fe? El 427 nos dice, la buena fe es la ignorancia o error de hechos excusables y contemporáneos a la celebración del matrimonio. Contemporáneos a la celebración del matrimonio. Siempre este concepto, el impedimento, la buena fe, todos se miden al momento de celebrarse el matrimonio, ¿sí? Si yo desconocía el impedimento o la circunstancia que causa la nulidad, por ejemplo, el error, dolo en la violencia, o lo contraje bajo violencia de un tercero, soy de buena fe. Es lo que en el derecho romano se llamaba el matrimonio putativo. Es decir, hay matrimonio putativo cuando uno de los cónyuges es de buena fe. Y la buena fe consiste en el desconocimiento del impedimento o el haber sufrido el error, el dolo o la violencia. Ese es el cónyuge de buena fe. Entonces puede ocurrir que ambos cónyuges sean de buena fe. Supongamos, desconocían que eran medio hermanos, porque se había casado, me caso con un señor que tiene filiación paterna desconocida. Y un día nos enteramos que el padre de este señor es también mi padre, somos medio hermanos. Ahí los dos somos de buena fe. No conocíamos que éramos hermanos al momento de celebrar el matrimonio. Podemos ser los dos de mala fe. Nos casamos contrajimos matrimonio sabiendo que había un impedimento de parentesco. O por ejemplo, yo mato a la cónyuge de un señor en complicidad con ese señor para después poder casarnos. Evidentemente somos los dos de mala fe. ¿Se entiende? Es un caso que podría ocurrir en la realidad. Bueno, ¿por qué no se divorció? No, nos convenía matarlo, porque además lo heredaba. Heredaba un montón de bienes, pero tenía muchos bienes propios. Entonces, ¿qué hicimos? En complicidad lo matamos y ahora me caso con este señor. Yo la mato a la señora y ahora me caso con su cónyuge. Y los dos somos de mala fe. Él sabía que yo la maté, ahora se descubre que yo era la homicida y entonces se plantea la nulidad del matrimonio. Ambos de mala fe. El caso por ahí quizás el más frecuente, uno de buena fe y el otro de mala fe. En los casos que vimos recién y que me planteaba, Tomás era, no me acuerdo, o Camilo, sí. Pero no le puede pedir daños y perjuicios. Y sí, ahí hay uno de buena fe y uno de mala fe. ¿Sí? ¿Quién es el de buena fe? El que sufrió el dolo del otro, que lo engañó, que no le dijo, que lo engañó diciéndole de un embarazo que no existía. O el otro que lo engañó ocultándole que
era un ex convicto y además un traficante de drogas que ya había estado preso, etcétera, etcétera. El otro, el engañado, era el de buena fe. Lo engañó, esto también hay varios, hay fallos, diciéndole que era soltera, tuve un caso en el estudio, le dijo que era soltera y contrajeron matrimonio cuando en realidad ella tenía un matrimonio subsistente en la provincia de Córdoba y se casan en la provincia de Buenos Aires después, contrae matrimonio declarando ella que era soltera, cuestión y desconociendo su cónyuge que tenía un matrimonio anterior subsistente. Entonces, los efectos van a ser distintos. No los hago leer porque estamos así como medio con poco tiempo, los enunciamos rápidamente. Si son ambos de buena fe, el matrimonio tiene los efectos de un matrimonio válido. Si bien disuelve el régimen, si bien obviamente la sentencia de nulidad es retroactiva en cuanto a qué, a que ese vínculo es como que nunca hubiera existido. Pero la buena fe hace que no tenga retroactividad con referencia a otros efectos. Es decir, por ejemplo, desde el punto de vista patrimonial. Desde el punto de vista patrimonial, fíjense, disuelve el régimen matrimonial que tuvieran. Pero entonces vamos a ver cómo estos años en que estuvieron en este matrimonio nulo va a tener consecuencias patrimoniales, pero eso lo van a ver mejor cuando vean régimen patrimonial del matrimonio, más adelante, cuando vean las causas de disolución del régimen patrimonial. Por ejemplo, si eran los dos de buena fe y estuvieron casados de buena fe 10 años hasta que se enteraron que eran medio hermanos y estaban casados en un régimen de comunidad, bueno, se va a declarar la disolución de ese régimen de comunidad, pero allí se van a dividir, por ejemplo, los bienes gananciales, como si el matrimonio hubiera sido válido. ¿Se entiende? Esto se los adelanto un poco porque lo van a ver mejor en régimen. Y fíjense que siendo ambos de buena fe, incluso podrían pedir compensación económica, ¿sí? Podrían mantener, no dice nada acerca de las donaciones que se hubieran hecho con motivo del matrimonio. ¿Por qué? Porque siendo los dos de buena fe, este matrimonio putativo va a tener consecuencias. Aunque declaremos, al decir que es nulo, vamos a decir, vuelve al estado civil anterior, como que este matrimonio nunca hubiera existido, pero al tener buena fe va a tener consecuencias patrimoniales, por ejemplo, como les decía, si hubieran estado casados en un régimen de comunidad, va a haber bienes gananciales que repartir, podrían pedir compensación económica, que es una cuestión que van a ver cuando vean divorcio, ¿sí? Si uno es de buena fe y el otro es de mala fe, bueno, acá fíjense que para el de buena fe el matrimonio tiene efectos. Por ejemplo, puede conservar las donaciones que se hicieran en convención matrimonial, cuestión que también van a ver cuando vean régimen patrimonial, es decir, las convenciones matrimoniales, la posibilidad de que un cónyuge le done al otro con motivo del matrimonio. El de buena fe las podría conservar, no el de mala fe. El de buena fe podría pedir compensación económica, no el de mala fe. Bueno, acá dice revocar las donaciones, el de mala fe. Es decir, al contrario, si al de mala fe yo le hice donaciones, la puedo revocar. Si al de mala fe me las hizo a mí, a contrario sensu, no. El de buena fe puede pedir compensación económica. El de buena fe, si estaban casados en un régimen de comunidad, puede optar sobre la forma en que se va a disolver ese régimen. Una opción, fíjense que el de buena fe puede optar, no me voy a detener en esta opción, porque esto lo van a ver cuando vean régimen patrimonial, porque tiene conceptos que exceden, digamos, a la nulidad. Esta opción que tiene el de buena fe a, por ejemplo, decir, bueno, dividimos como si estuviéramos en ganancialidad o no, vamos a hacer como si estuviéramos en un régimen de separación de bienes, o no, cada uno se va a quedar con los bienes que aportó, a cuyo aporte contribuyó. Es decir, le da una opción para, bueno, vos que sos el de buena fe, elegí lo que más te convenga. ¿Ven las consecuencias? Y
cuando es la mala fe de ambos, el matrimonio sí no tiene efecto alguno, las convenciones quedan sin efecto y los bienes que hubieran adquirido quedan como si los hubieran adquirido vigente una separación de hecho. Pero además, el de buena fe, siempre, cuando haya buena fe, sea de ambos, siempre que hay uno al menos de buena fe, se habla de matrimonio putativo, ¿sí? Haya uno o ambos contrayentes de buena fe, se le reconoce la posibilidad de demandar por daños y perjuicios. Es decir, no solamente podría pedir una compensación económica, sino también la posibilidad de demandar de daños y perjuicios. Y al respecto, tengo, a ver, esperen que los busque, acá un par de fallos donde se reconoció Sala J 2025, el año pasado. La demanda de daños por nulidad debe admitirse, daños por nulidad del matrimonio, porque estaba ya, acá ya había sentencia de nulidad. En la sentencia de nulidad se además había establecido que había un cónyuge de buena fe y uno de mala fe. Porque para que un matrimonio sea nulo, siempre, esto lo dice el 715, ningún matrimonio puede ser tenido por nulo sin sentencia que no anule, dictada en proceso promovido por quien está legitimado. Es decir, la nulidad requiere siempre una sentencia, ¿ok? Y en esta sentencia también se va a establecer si hubiera algún cónyuge de buena fe y otro de mala fe, porque yo lo voy a solicitar, como decía en el caso que tuvimos en el estudio, se declaró la mala fe de la demandada, ¿sí? Entonces, ya estaba la sentencia de nulidad y ahora entonces inició la acción por daño y el juzgado le hace lugar al reclamo porque ya esto estaba establecido, digamos, también en otro fallo del 2019, se dio una indemnización por daños, era en un caso en que había ocultado el estado civil, es decir, un caso de bigamia, como el que yo les había planteado. Y volviendo a las acciones de estado de familia, si se posicionan un poco el artículo 712 en adelante, vamos a ver, aparte del 712, que como les dije en algún momento, las acciones son irrenunciables e imprescriptibles, sin perjuicio de su extinción y en la forma y en los casos que la ley establezca, esto tiene que ver con todo lo que vimos sobre la caducidad. Son imprescriptibles, pero pueden caducar en algunos casos ocurridas determinadas cuestiones. Los casos de la caducidad ya los hemos visto en cuanto a la nulidad relativa, pero dijimos que la caducidad en la nulidad absoluta, digamos, esas acciones son imprescriptibles y no había plazo de caducidad. Sin embargo, puede ocurrir la caducidad por muerte. Y acá sí, a ver, así descanso un minutito. ¿Quién puede leer el artículo 714? Nos quedamos 2 minutitos más. Si alguien tiene otra clase, se puede retirar. Pero vamos a leer 714 y ya terminamos. Para todos ha sido un gusto. Yo le voy a decir a la doctora que el 714 lo vimos un poquito por arriba, pero por lo menos para que tengan una idea. A ver, ¿quién lo puede leer el 714? Termino de leer yo, así, bueno, la próxima lee otro. Caducidad de la acción de nulidad del matrimonio por la muerte de uno de los cónyuges. La acción de nulidad del matrimonio no puede ser intentada después de la muerte de uno de los cónyuges. O sea, perdón, espérame un segundito, Mariana. Principio general, la acción de caducidad no puede ser intentada si alguno de los cónyuges falleció. Es decir, fallecido ya no hay interés en demandar la nulidad. Entonces caducaron las acciones, pero hay excepciones, que son las 3 que ahora vamos a leer. A. Sea deducida por un cónyuge contra el siguiente matrimonio contraído por su cónyuge, si se opusiera la nulidad del matrimonio del cónyuge demandante. Se debe resolver previamente esta oposición. Caso A,
el primer cónyuge demanda la nulidad del segundo matrimonio. ¿Sí? Entonces, yo me entero que mi cónyuge se volvió a casar, demando la nulidad del segundo matrimonio, dirijo la acción contra ambos. ¿Qué podría ocurrir? Que alguno reconviniera por nulidad de este primer matrimonio. Diga, no, en realidad nosotros nos casamos, está bien, pero el que era nulo era el primer matrimonio. ¿Sí? Eso es lo que dice cuando se debe resolver previamente esta oposición. O sea, si se opone a la nulidad del segundo matrimonio, reconviniendo por nulidad del primero, vamos a resolver primero si el primero era válido. Si el primero era válido, vamos al segundo. Lo normal en estos casos no suele ocurrir esto de que cuando demanda se oponga a la nulidad del primero, pero podría ocurrir. Entonces, el legitimado es el cónyuge del primer matrimonio que ve que, sin disolver su unión, se vuelve a casar. Claro. ¿Ok? Y fallece, ¿no? Claro, sí, esta es caducidad, porque volvamos al principio, y fíjense en el final, la acción no puede ser deducida nunca por el Ministerio Público. En principio, no hay acción de nulidad si alguno de los cónyuges falleció. Ese es el principio. No la puede interponer ni el Ministerio Público, no la hay. Hay 3 excepciones. La primera, que la demanda el cónyuge cuando se trata de nulidad por bigamia, o sea, por impedimento de ligamen, porque esta causa es exclusiva para impedimento de ligamen, y la que sigue también, cuando quien la demanda es el cónyuge del primer matrimonio válido. Si podés leer el B. Sea deducida por el cónyuge supérstite de quien contrajo matrimonio mediante impedimento de ligamen y se haya celebrado ignorando la subsistencia del vínculo anterior. Este es el caso que yo le dije que tuvimos en estudio, o sea, el cónyuge de este segundo matrimonio que se casó pensando que era soltera y demuestra que no lo sabía, pide la nulidad de su propio matrimonio. Claro. ¿Sí? Entonces, aquí esto lo puede hacer aunque el otro haya fallecido, porque volvamos a que son excepciones, yo lo puedo pedir aunque el otro haya fallecido, porque son excepciones al principio general que la acción caduca si alguno de los 2 cónyuges falleció. Claro. Y el tercero y el más común, lee el C, por favor. Sea necesaria para determinar el derecho del demandante y la nulidad absoluta sea invocada por descendientes o ascendientes. Bueno, esta es la causa más común, porque cuando se invoca en las sucesiones. Entonces en nuestro caso justamente fue en una sucesión, pero como la nulidad requería sentencia de nulidad y por la fuera atracción del sucesorio, cuestión que van a ver más adelante, se presenta la cónyuge a la sucesión y los hijos, 2 del primer matrimonio y 1 hijo de este segundo matrimonio nulo, plantearon la nulidad porque tomaron conocimiento de que el matrimonio celebrado por su padre lo había sido con una persona que estaba casada al momento de celebrar matrimonio. Entonces, no interpuso la caducidad de la acción y la negamos en los términos del 714 y en realidad de un artículo anterior porque se habían casado antes del 2015, pero la demanda fue posterior y dijimos, igual se aplique cualquiera de los 2 códigos, el resultado es el mismo. No caduca la acción, pero lo que tenés que demostrar acá, lo que uno tiene que demostrar es que es necesaria para terminar el derecho del demandante. O sea, los actores, los hijos del señor que era el cónyuge de buena fe, necesitaban de esa acción para excluir a la cónyuge supérstite y decir, no, esta no participa de la sucesión. Nosotros somos los únicos herederos. Crece la masa, lo que vamos a recibir, porque esta persona no tiene derecho alguno porque su matrimonio con nuestro padre fue nulo. ¿Entienden la hipótesis? Entonces... una consulta. Sí. Y en este caso, si el de mala fe fuera el fallecido, en este caso... En este caso no tendrías vos un interés, lo podría demandar el cónyuge, pero por los incisos anteriores, pero no vos ascendiente o descendiente. Fíjense además que esta acción se la dan a los ascendientes y descendientes, y en un caso que, bueno, no les puedo comentar porque nos estamos yendo de tiempo, pero demasiado, pero el supuesto lo había planteado un hermano, iba contra el matrimonio y trató de encuadrarlo como inexistente. ¿Por qué? Porque sabía que como nulo no podía, porque le había caducado la acción. ¿Por qué? Porque su hermano había fallecido y
el inciso y las excepciones, plantear la acción cuando uno de los cónyuges falleció, plantearla por el hermano, no era posible, porque no está legitimado en ninguna de las tres excepciones, que las excepciones son justamente del cónyuge o de los ascendientes o descendientes que demuestren un interés en esta acción. Y el interés es, si no demuestran un interés en esta acción, no tienen la legitimación. ¿Sí? No, pero yo si, por ejemplo, fuera ascendiente o descendiente y tuviera la legitimación y supiera que, por ejemplo, mi padre o mi hijo se casaron estando casados, por ejemplo, y se presenta a esta otra persona, a este otro cónyuge de mi padre en la sucesión, ¿yo podría presentar este claro, pedido de anulación? ¿O porque como mi padre actuó de mala fe, yo no puedo presentar? No, en ese caso, a ver, si tu padre actuó de mala fe, pero vos lo que tendrás después es que correr con las consecuencias de la mala fe, pero vos podrías, demostrando este interés en excluirlo, aunque haya sido tu padre de mala fe, vos tenés interés en excluir a este cónyuge para que no participe de la sucesión, porque vos lo que tenés que demostrar es eso. Es necesaria para determinar el derecho del demandante, no la buena o mala fe. Después, bueno, el otro a lo mejor te puede mandar, tendríamos que ver la posibilidad de declarar la nulidad de mandar esta mala fe. ¿Por qué hay muchos fallos de esto? Porque acá se cuestionó bastante el tema de los matrimonios celebrados por impedimento de ligamen cuando no existía el divorcio vincular. Parece muy viejo para ustedes, pero hasta el año 87 no existía el divorcio vincular. Entonces, imagínense una persona que contrajo matrimonio antes del año 87, que tenía un matrimonio, se quería divorciar antes del año 87, existía el divorcio, pero no era vincular, era lo que después se conoció como una simple separación personal. Es decir, no habilitaba contraer un nuevo matrimonio. Entonces, ¿qué hacía la gente? Aunque no tenía validez en la Argentina para darle alguna formalidad, se casaba en otro país. ¿Sí? Había una canción que era Casémonos vía México, a lo mejor la escucharon. Porque era eso, vía México, vía Paraguay, vía Brasil. Iban y contraían matrimonio en otro país. Entonces se han planteado casos acerca de la validez de este segundo matrimonio. En principio, la Argentina no le otorgaba validez a este segundo matrimonio porque iba contra el orden público argentino, porque la Argentina no permitía el divorcio vincular. Entonces había impedimento de ligamen en ese matrimonio. Esta postura cambia cuando la Argentina admite el divorcio vincular. Entonces dice, bueno, ese segundo matrimonio celebrado en el exterior no contravino el orden público argentino, porque se celebró bajo la vigencia de leyes que lo permitían, porque entendían que ese divorcio, porque le daban al divorcio siempre carácter vincular, y no se hizo en fraude a la ley argentina, o si se hizo en ese momento, ya la Argentina no tiene interés, no hace a su orden público el tema del matrimonio indisoluble, porque eso tenía que ver con el matrimonio indisoluble, con una ley que decía, no, el matrimonio es indisoluble. ¿Existía el divorcio? Sí, pero no te habilitaba a casarte de nuevo. Era lo que después se llamó separación personal, porque no te habilitaba a casarse de nuevo. Entonces acá hubo muchos planteos y en algunos casos se le reconoció validez a este segundo matrimonio, porque el primero en realidad se había disuelto, había una sentencia. Pasa que en ese momento esa sentencia no te habilitaba a casarte de nuevo, porque para la ley argentina hasta el año 87 el matrimonio era indisoluble. Prehistoria para ustedes, no para mí, que vivía en esa época, en el año 87, ¿ok? Bueno, nos veremos en algunas otras clases. Los dejo por ahora. Si alguien tiene alguna duda, sin perjuicio de que ya estamos súper pasados, tienen otras clases, tranquilos, váyanse, pero si alguien tiene alguna duda o cuestión, lo escucho.
Si no... Yo le quería preguntar el libro de Solari, que es parte de la bibliografía. ¿Qué nombre tiene? Bueno, a ver, supongo que la doctora les habrá dado el libro de Solari, que no me acuerdo si se llama... a ver, si es parte de la bibliografía, esto prefiero que lo hablen con la doctora Fernández, porque la realidad es que ni tomé lista hoy porque ni la lista hizo a tiempo pasarme. Para la próxima clase que la supla le voy a preguntar si ella toma lista o no, porque no se lo he preguntado. La he suplido en otras ocasiones, pero en este cuatrimestre en particular, siempre que la he suplido ha sido una clase en el cuatrimestre, o ella me ha suplido a mí en mi curso alguna clase, pero en este cuatrimestre en particular sé que la voy a suplir más clases. De todas maneras, el curso es de ella, la bibliografía o cuestiones de cómo se aprueba o no, directamente a la doctora Fernández, ¿sí? Okay. Cuestiones sobre temas que no hayan entendido de la clase de hoy, si tienen alguna duda los escucho, aunque nos estemos excedidos de tiempo, y si no los despido. ¿Alguna duda o algo que quieran preguntar? ¿No? Bueno, entonces ha sido un gusto y seguramente nos veremos nuevamente un par de clases más por lo menos. Gracias. Hasta la próxima. Adiós.